Este programa de Gran Hermano se está convirtiendo en un penal prácticamente. Violencia de género, trata de personas, abuso, fraude, estafa. Hace un par de días se conoció una grave denuncia contra un integrante de Gran Hermano, una chica trans que aparentemente se dedicaba a... Yo no lo tomo como un trabajo el tema de la explotación sexual. Lo tomo como trata de personas. Sé que hay dos miradas con respecto a esto. Hay gente que contempla esto como un trabajo y hay gente que lo contempla como trata. Yo, sinceramente, por la experiencia que tengo en el tema, tengo mi postura fijada y creo que, por lo general, es trata de personas, es explotación. Siempre hay alguien que está explotando a las víctimas o que las introduce dentro de este mundo, utilizando persuasión coercitiva, utilizando sustancias para someterlas y terminar explotándolas para toda la vida. Y la verdad, yo tengo esa postura. Pero bueno, hay gente que lo contempla como un trabajo. Yo creo que la mayoría de las personas que lo hacen tienen que recurrir a la utilización de alguna sustancia para tolerar el abuso. Porque para mí son abusos. Pero bueno, entiendo que no soy el dueño de la verdad y entiendo que dentro de esa inmensa masa de chicas, chicos que están ofreciendo su cuerpo a cambio de dinero o otras cosas, puede haber alguien que lo haga bajo su propia voluntad. Entonces, la verdad que yo no estoy muy a favor, pero bueno, no me corresponde entrar en ese debate en este momento. La televisión argentina enfrenta hoy uno de sus desafíos más delicados. Una participante del reality Gran Hermano se encuentra en el centro de una investigación judicial. Su nombre es Jessica Maciel, mientras millones de personas siguen su historia dentro de la casa. Afuera, en los tribunales, se desarrolla una causa que podría cambiarlo todo. Nacida en Los Polvorines, en el conurbano bonaerense, Jessica Maciel construyó una identidad pública con fuerte presencia en redes sociales. Mujer trans, creadora de contenido digital y referente de su comunidad, logró visibilidad especialmente en plataformas como TikTok, donde compartía su historia de vida y se posicionaba como guía para otras personas en contextos vulnerables. Maciel alcanzó gran popularidad antes de ingresar a la casa más famosa del país, el pasado 15 de marzo. Sin embargo, su exposición en el programa habría sido el detonante para que un grupo de personas decidiera romper el silencio. El 21 de marzo, una asociación civil, junto a 18 denunciantes, formalizó una presentación ante el Juzgado Federal número 2 de San Martín. La causa, bajo la intervención del fiscal Jorge Sica, investiga presuntas irregularidades vinculadas a la captación de personas, vulneración de derechos, además de lesiones y amenazas. Se trata de una etapa preliminar. No hay imputación formal. Según consta en el expediente, el esquema denunciado consistía en la captación de jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad, algunas de ellas menores de edad al momento de los hechos. Las denunciantes afirman que se les exigía el pago de una suma diaria para poder permanecer en determinadas zonas, principalmente en el área de la Ruta 8, en el partido de San Martín. Los testimonios describen un sistema de control. Si no se cumplían las exigencias económicas, intervenían terceros. Según los relatos, esas intervenciones incluían violencia física, amenazas y restricciones a la libertad. Una de las denunciantes, identificada como Flor, declaró públicamente que varias de las víctimas eran menores cuando comenzaron los hechos. Desde el entorno de la participante, la defensa fue tajante. Su pareja, Mariano, calificó las acusaciones como una operación mediática y una denuncia falsa. Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla tomó la representación legal y cuestionó la veracidad de los testimonios mientras la causa permanece en etapa de averiguación de ilícito. A este escenario se suma un elemento que complejiza aún más la situación. Maciel es practicante de la religión Umbanda. En ese contexto, su guía espiritual, conocida como Mae, brindó declaraciones públicas con el objetivo de desvincular las prácticas religiosas
sospechosas de los hechos denunciados. Otro punto de conflicto es el proceso de selección del programa. Si bien se argumenta que se solicitaron certificados de conducta, la organización Madres Víctimas de Trata emitió un comunicado instando al canal a no banalizar la situación y a tratar el tema con la gravedad que corresponde. Al día de hoy, Jessica Maciel continúa dentro del reality, sin conocimiento oficial de la situación judicial que se desarrolla en el exterior. Mientras tanto, la justicia federal sigue recolectando pruebas para determinar los pasos a seguir. Este caso pone de manifiesto una tensión cada vez más evidente, la relación entre el espectáculo y la responsabilidad social, porque a veces las historias que vemos en pantalla pueden tener un trasfondo que la justicia no puede ignorar. Cuando ocurren este tipo de denuncias, por lo general no hay forma de que no esté involucrado algún organismo del Estado. Es muy habitual que en este tipo de operatoria que hay explotación, aparente explotación laboral y o sexual en la vía pública, están involucrados las fuerzas del orden, siempre. Porque claro, patrullan y son ellos los que están en la primera línea para verificar qué ilícito se comete en la vía pública. Entonces, si esas chicas, chicos, están explotándose o están siendo explotados sexualmente en la vía pública, es lógico que hay alguien que cobra para permitírselo o que es parte de la operatoria de la explotación, de la captación de personas vulnerables para ser explotadas en la vía pública sexualmente. No solo podemos hablar de funcionarios policiales. Por lo general esto asciende, ¿no? Siempre hacia arriba. Policía, algún miembro de la justicia, gobierno. No hay forma de que acá hagan lo que hacen sin que las autoridades lo sepan. Y si está ocurriendo a la vista de todos, es porque alguien está cobrando dinero ilícito de la trata de personas. Por otra parte, es muy cotidiano hoy por hoy que en la Argentina se ponga en duda las denuncias y las palabras de las víctimas. No está de más decir que en estos días se está impulsando un agravamiento de las penas contra los o las víctimas que no pueden probar las denuncias o que dicen que es una falsa denuncia. Y de este tema vamos a hablar más adelante porque es para tenerlo en cuenta, porque justamente el tipificar, el poner la mirada legal sobre los denunciantes implica un serio daño y un amedrentamiento para que las víctimas no denuncien. Sobre todo, que no denuncien a grupos de poder. Porque claro, todos sabemos que en el Poder Judicial hay amigos. Y esos amigos, ya lo sabemos por causa propia, que según quien te toque, según cómo te hacen ver en la causa judicial. O te archivan la causa, o te la cierran, o inventan que vos manipulaste a un testigo. Bueno, te pueden plantar cualquier cosa y tranquilamente todos los pederastas, tratantes, asesinos, abusadores, siempre dicen lo mismo, que ellos son inocentes y que no han cometido ningún delito y que son víctimas de una persecución y de que las víctimas inventan. Ahora, ¿a ustedes les parece que 18 personas se van a poner de acuerdo en una mentira? ¿Cuál es el fin? ¿Estamos hablando de alguien poderoso? ¿Estamos hablando de alguien que a estas víctimas le pueda servir? Cuando es una persona normal, común, puede tener unos ahorros, ponele. Pero no estamos hablando del presidente de la nación. Estamos hablando de una persona normal. Y así todo, gente poderosa. ¿Ustedes se creen que para una víctima es fácil denunciar al poder? Todo lo contrario. Yo le puedo decir que es muy difícil que las víctimas se atrevan a denunciar. Y en este caso, el haber visibilizado que esta persona le están dando un espacio tan importante en un medio de comunicación de los más grandes de Argentina y Latinoamérica, poner a una persona con estos antecedentes no está bueno. Y
Uno puede decir, bueno, quizás se equivocaron. Uno puede pasar, 2, 3, 4. Este programa de Gran Hermano se está convirtiendo en un penal prácticamente, lleno de personas acusadas de distintos delitos. Violencia de género, trata de personas, abuso, fraude, estafa. Es increíble que este programa siga haciendo la vista gorda y que no haya tomado ningún tipo de medida para con esta persona. Por lo menos sacarla de ese lugar, que se ponga a disposición de la justicia. No, la dejan ahí adentro, mostrándola como si fuera un ejemplo de algo, cuando es un programa que está direccionado a el público joven, ¿no? La verdad que no está nada bueno naturalizar que estas personas estén delante a cámara con semejantes denuncias y no un solo denunciante, 18. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.